Bienvenidos chicos y chicas a esta clase especial sobre Antígona de Sófocles, esta obra teatral que desde la antigüedad clásica griega nos acompaña y sigue tan vigente como en el día en que seguramente se estrenó. Bien, ¿qué vamos a decir de Antígona? En principio conocemos la historia de Antígona sabiendo de antemano a través de la obra Edipo Rey que es una de las hijas que ha engendrado Edipo con quien es su esposa y madre a la vez, Yocasta. La obra se inicia a partir de un diálogo muy interesante entre Antígona e Ismene. Recordemos que Ismene es la otra hija mujer que Edipo y Yocasta han tenido. De este matrimonio incestuoso han nacido 4 hijos. Las 2 mujeres, Antígona e Ismene, y 2 hombres, Eteocles y Polinices. Vemos que cuando se inicia esta obra, hay cosas que ya sabemos de antemano. Ya sabemos todo lo que aconteció en Edipo Rey, sabemos que Edipo ha matado a Layo, es decir, a su propio padre, que se ha desposado con su madre y ha tenido estos 4 hijos, estas 2 hijas y estos 2 hijos. Sabemos que Edipo, que Yocasta ha muerto, ya no tiene vida, se ha suicidado. Sabemos que tras ver eso, Edipo se enceguece, sabemos que se exilia y que también a la altura de lo que acontece en esta obra, Edipo ya ha fallecido. Esto tiene que ver con todas las desgracias que recaen sobre la cabeza de esta familia, ya sabemos, a mano de los dioses que han inferido a esta dinastía, a esta genealogía, una maldición. Ahora bien, tengamos en cuenta por qué Antígona e Ismene tienen esa conversación donde Antígona quiere incitar a Ismene, su hermana, a rendirle honores fúnebres a su hermano. ¿Qué ocurre? Tras la muerte de Edipo, Eteocles y Polinices van a heredar el reino de Tebas, con la condición de gobernar alternativamente, ir sucediéndose año tras año en el poder. Cuando llega el momento de que Eteocles ceda el poder a su hermano, este se niega, lo cual lleva a Polinices a formar un ejército y a que los 2 hermanos se enfrenten. A tal punto este enfrentamiento sigue con la línea de una genealogía y un destino realmente muy desgraciado que terminan matándose entre los 2. Estos hermanos se matan y quien asume como nuevo rey de Tebas, obviamente Creonte, quien era hermano de Yocasta, en la línea sucesora. Creonte, respetuoso de las leyes civiles, teniendo en cuenta quién estaba en el poder en el momento en que se dio este enfrentamiento, prohíbe que se entierre a Polinices, porque Polinices es quien ha dado muerte a Eteocles, que en ese entonces estaba en el poder. Y debe dejarlo insepulto para que se lo coman las aves de rapiña. Esto definitivamente no es una opción que Antígona pueda considerar, porque para el pueblo griego y sobre todo para los nobles, las nobles del pueblo griego, es totalmente inadmisible que alguien de la propia familia permanezca insepulto, sobre todo porque eso implica también no honrar la filiación, no honrar a la familia, pero sobre todo no honrar a aquello que mandan los dioses. Vamos a ver entonces que aunque la sociedad lo juzgue negativamente, aunque Creontes prometa lapidar a quien se atreva a enterrar a Polinices, Antígona va a desoír todo esto y va a honrar a su hermano muerto Polinices. Ella no concibe la idea que uno de sus hermanos sea honrado y tenga honores fúnebres y el otro no. Bien. La obligación familiar ante todo, esto que estaba marcando recién. Vamos allí. Antígona va a desafiar el poder civil de su tío, el nuevo rey, para cumplir con esa obligación que ella siente propia y moral de cualquier hermana.
Los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos porque el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenado a vagar sobre la tierra de manera errante. Por tal razón, Antígona va a decidir enterrar a su hermano y realizar sobre su cuerpo las correspondientes honras fúnebres, los ritos fúnebres, aunque con ello se juegue la vida, puesto que está latente la amenaza de su tío Creonte, que es el rey. Antígona considera que cumplir con las leyes de los dioses es un deber superior a las leyes que imponen los reyes, es decir, las leyes terrenales, porque entiende justamente que el poder de los reyes es un poder circunstancial y que los dioses, y bien lo sabe esta familia, tienen un poder muchísimo más importante. Y además ella responde a su identidad de noble. No es concebible para un noble no cumplir con los preceptos divinos. Antígona va a desear que se respete esta ley que marcan los dioses, es decir, enterrar a los muertos, y comprende, como os dije antes, que esto es muchísimo más importante que respetar aquello que mandan los civiles, es decir, los reyes. Ahora, pensemos por qué es tan importante también para Antígona cumplir con esto. Para comprender mejor, vamos a tener que entender dentro de lo que es el sistema de la mitología griega el papel de las Euménides o también llamadas Erinias. Se trata de deidades, es decir, diosas que rigen, que se encargan de regir el destino de los seres humanos. Eran personificaciones femeninas de la venganza que perseguían a los y las culpables de ciertos crímenes. Crímenes que de alguna manera están relacionados con la familia. Vamos a ver un poquito de ellas. Las tres hermanas vengadoras. Las Euménides nacieron de la noche. Se trataban de tres hermanas con propósitos muy singulares. Alecto, la implacable, perseguía sin descanso a los mortales hasta conseguir que murieran de locura o que fueran incapaces de volver a cometer algún crimen semejante. Castigaba los delitos morales. Atentos y atentas, porque hay un deber moral en una hermana de enterrar a sus muertos. Por lo tanto, Antígona de alguna manera puede despertar la furia de Alecto. Meguera, es la segunda hermana, que es a la que se le añade el epíteto de la celosa, que se encargaba de hacer nacer el odio y la discordia entre los mortales y castigaba los delitos de infidelidad. Aquí no es el caso, pero es para que conozcan cuáles eran las atribuciones o qué tipo de crímenes o de hechos vengaban estas tres hermanas. Y por última, que es la que nos interesa en particular para entender el porqué del actuar de Antígona, tenemos a Tisífone, la vengadora del asesinato. Era la encargada de castigar a los que osaban traspasar los límites de la buena conducta. Era conocida como la furia vengadora, castigaba los delitos de sangre. Hay entre Antígona y Polinices una relación sanguínea, son hermanos. Por tanto, corresponde el deber moral de Antígona de enterrarlo, puesto que si no lo está haciendo, si no lo hace, desobedece con uno de los preceptos de los dioses. Y es plausible que Tisífone, una de las Euménides, haga llegar su furia frente a ella. Como podemos ver, estas tres hermanas, y en particular Tisífone, se encargaba de cuidar todo aquello que se vinculara a las faltas que desobedecían a no honrar la propia sangre. El actuar de Antígona no es entonces azaroso. Esta idea de querer enterrar a su hermano, aunque el rey Creonte establezca que no se puede hacer, nace de nuestra protagonista,
en tanto se entiende este desafío como la necesidad de cumplir con un fin mucho más alto y mucho más honroso que el terrenal. Antígona es una voz femenina que se impone. Es una voz femenina que va a desafiar al poder de turno, que justamente es de turno, y que es mucho más finito que el poder de los dioses, que es eterno. Antígona es una mujer fuerte, con voz propia, que no teme a sufrir las consecuencias con tal de hacer aquello que le parece justo, más aún cuando se trate de corresponder con los deberes de su familia. Esta obra es una obra bastante interesante de analizar, se puede analizar desde muchísimos aspectos, pero si de alguna manera nos situamos en la época en que Sófocles la plantea a ese auditorio, hay mucho que decir. Sófocles les está planteando a el teatro, a todas aquellas que concurren al teatro, que hay deberes muchos más importantes que aquellos que vienen impuestos por los reyes que están circunstancialmente en el poder. Antígona, esta mujer, esta obra dramática que nos marca una mujer que se revela a la voz dictatorial de un hombre que vamos a ver en el transcurso de la obra, cuando efectivamente lo leamos, va a pagar muy caro las consecuencias de no poder contemplar aquello que Antígona y su entorno le marca como lo que se debe hacer, como ser misericordioso frente al actuar de Antígona. Es una de las obras más representadas en toda la historia del teatro. Pensemos que se trata de una obra que tiene más de 2500 años, una obra que fue creada en la Grecia antigua y hoy en día sigue siendo la obra más vigente y más representada, incluso frente a otras obras teatrales de singular valor, como cualquiera que se nos venga a la cabeza, que pueda ser de Shakespeare, de Lorca, en fin. Antígona tiene mucho por analizar y dice mucho, muchísimo. Por eso podemos entender que es una obra totalmente vigente. A medida que avancemos con el análisis de esta obra, vamos a terminar de entender por qué. Bien, espero que haya podido aportar un poco más al análisis de esta obra. Muchísimas gracias por su atención. Nos seguimos viendo y escuchando en nuestra próxima clase. Hasta luego.